Bien, todos conocemos cuáles son los problemas de la minería ilegal. La minería ilegal, además, es una industria que mueve aparentemente más dinero que el narcotráfico. Se estima que al año mueve alrededor de 2.900 millones de dólares y eso hace que su combate sea una cosa muy difícil. Y estamos ahora con Guillermo Chino, viceministro de Minas, para conversar sobre el tema. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. El año pasado, a fines de año, se hizo la primera intervención en Puno. Hasta donde entiendo, se mandaron 3.000 efectivos de Lima, Cusco y Arequipa a Pampa Blanca para destruir una serie de maquinaria de los mineros ilegales. Cuéntanos, ¿cómo han seguido estas operaciones? Bueno, sí, en realidad esto es producto de un reclamo desde hace muchos años por parte de los afectados de esta actividad ilegal, que son los agricultores del Valle de la Cuenca del Rímac, que agarra varios distritos y de provincias tanto de Carabaya como de Azángaro. Producto de estos pedidos y esta actividad ilegal es que se ha coordinado una serie de acciones en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Energía y Minas para poder interdictar a aquellas personas o empresas que se dedican a esta actividad ilegal, principalmente ubicada en la zona de Ananea, en la que efectivamente hacia fines del año pasado se hizo recién esta intervención en la cual se ha podido prácticamente erradicar casi todos los mineros ilegales. Y se ha dejado una estación de policías en la zona de Ananea. Es una zona de campamento que existía antes de Centromín, que está hoy a cargo del Ministerio de Energía y Minas, y ahí hay un destacamento policial que hace patrullajes frecuentes para evitar que estos mineros regresen a la zona. Ahora, ¿y cuántas personas han quedado cuántos efectivos han quedado en esa comisaría? Mire, lo que pasa es que ya con lo que se ha reducido la actividad minera, no tengo un número exacto, pero yo imagino que es alrededor de 50 policías que deben estar en distintos turnos para poder patrullar la zona, ¿no? Y si fuera necesario, dependiendo si estos sujetos ilegales quieren regresar, se harán interdicciones con mayor dotación de policías para evitar que se permanezcan en la zona. Claro, porque yo pregunto el número de efectivos que han quedado en la zona porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de lo que sucedía en Tambopata. En Tambopata, en el 2012 llegaron 500 efectivos para luchar contra la minería ilegal y a mediados del 2013 solamente quedaban 80, me imagino, pues porque, en fin, faltan recursos humanos, hay que llegar a los policías a otra zona, ¿no? Pero claro, con 80 efectivos en una zona donde el campamento minero ilegal se estima que tiene alrededor de 5.000 personas, es difícil pensar que se va a poder controlar esta situación. ¿No va a pasar lo mismo en Puno? Son realidades distintas. Lo que pasa es que la accesibilidad a la zona donde están los mineros ilegales, a la zona de Puno, es mucho más complicada. El llegar a la zona, digamos, de la reserva de Tambopata, se toma, si van en carretera, se toma 2 horas para llegar, un poco más, y en 2 horas es tiempo suficiente para que los mineros ilegales se comuniquen rápidamente porque hay comunicación celular en la zona y puedan rápidamente ellos salir de la zona antes que llegue la acción de interdicción. Pero algunas oportunidades se han hecho con la policía aerotransportada para llegar de manera mucho más rápida y a veces trabajos de noche, de madrugada, porque en realidad es la hora donde más trabaja, aprovechando que aparentemente habría menos presencia policial. Por eso las realidades son distintas. En Puno, sin embargo, el destacamento de Ananea hacia la zona ilegal no está más allá de media hora, o sea, está totalmente, muy cerca, digamos, de este tipo de actividades, ¿no? Con lo cual las acciones, nuevamente repito, hoy día se han reducido muchísimo, que ahorita lo que están haciendo son patrullajes frecuentes. Si amerita en su momento, de acuerdo a que se está incrementando nuevamente los mineros ilegales, se dotará de mayores policías para poder hacer acciones ahí más efectivas. ¿Y cómo es la presencia de la Fiscalía en la zona? Porque yo recuerdo que un tema que se discutía mucho en el caso de la Fiscalía Ambiental de Puerto Maldonado es que pese a que tenía una carga que superaba los 2.500 casos, solamente contaba con un fiscal especializado y un adjunto. Entonces, claro, o sea, el Estado puede realizar operativos policiales, pero si después a estos mineros ilegales no se les denuncia y no se les procesa, vamos, o sea, es cosa de tiempo nomás para que regresen, ¿no? Y ese era el problema con esta Fiscalía. ¿Cómo es esa situación en Puno? No, en estos casos el Ministerio Público está acompañando frecuentemente a las acciones de la policía, sobre todo las acciones propias de interdicción, porque para interdictar
hay que estar seguro, uno, de que el minero ya no está en proceso de formalización o es totalmente ilegal, o sea, no tiene ningún permiso, ninguna autorización. Y segundo, el policía cuando va a intervenir, interviene por una disposición del fiscal, o sea, es el fiscal que está presente en todas las interdicciones. Y hasta el momento, tanto en Madre de Dios como en Puno, la Fiscalía o el Ministerio Público nos viene acompañando, digamos, de manera adecuada. Y existen, pero tienen, o sea, las oficinas de la Fiscalía en locales tienen los recursos, porque como te digo, o sea, el caso de Puerto Maldonado es bien elocuente, ¿no? O sea, una carga procesal de 2.500 casos para un solo fiscal. Bueno, en realidad siempre en Madre Dios es mucho mayor la carga procesal, efectivamente. En el caso de la Fiscalía Ambiental, en la Fiscalía, pero hay que tomar en cuenta que el fiscal sí ha actuado diligentemente en los principales procesos. El problema que no estuvo acompañando en su momento era el Poder Judicial, distinto al Ministerio Público. Sin embargo, el Poder Judicial ha sido, tanto de la Corte de acá en Lima, ha intervenido la Corte de Madre de Dios, y últimamente se están revirtiendo decisiones que ha tomado dicha Corte en favor de la minería ilegal. Eso se está retrocediendo y, por ejemplo, las últimas acciones de amparos y medidas cautelares que había sacado la Corte Superior en Madre de Dios han sido declaradas improcedentes, con lo cual se está avanzando ya en lo que es el combate con la minería ilegal, no solamente a nivel operativo en el campo, sino también a nivel judicial. Ahora, y estamos hablando, cuando hablamos de minería ilegal, si mal no recuerdo, de alrededor de 300.000 personas, más o menos se calculan en cifras muy gruesas, dedicadas a en fin, a esta actividad, ¿no? Este tipo de interdicciones, ¿a cuántas personas afectan? O sea, los campamentos, por ejemplo, que han intervenido en Puno. A ver, en Puno yo calculo que más o menos deben haber alrededor de unas 3.000 a 5.000 personas dedicadas a este tipo de actividad, que no quiere decir que son todos directamente el minero artesanal, digamos, que hace la actividad misma o promueve la actividad, porque muchas veces son proveedores de servicio y otro tipo de, digamos, de bienes que se otorgan ahí que ayudan digamos, al accionar la minería ilegal. O a veces un minero artesanal no trabaja solo, no trabaja acompañado con otros, ¿no? Claro. Entonces yo calculo que debe ser entre 3.000 a 5.000, tomando en cuenta que nosotros tenemos en el proceso de formalización 70.000 personas, 70.000 declaraciones de compromiso, que más o menos cada uno de ellos en promedio debe ser 3, quizás 4 personas. Podemos estar hablando de entre 200 y 300.000 personas dedicadas a este tipo de actividad. ¿Y cómo se está haciendo con la normativa de control del combustible? Porque estaba leyendo un informe del comercio del año pasado y decía que en el 2012 se vendieron en Madre de Dios 60.000 galones más de gasolina que en el 2011. Se calcula que más o menos el 85% de ese combustible va a la minería ilegal, ¿no? Entonces, aparentemente el control del combustible es un elemento bien importante en la estrategia del combate a la minería, pero por lo menos en la estadística del 2011 al 2012 no diese la impresión que estaba funcionando muy bien la cosa. A ver, digamos, el combatir la minería ilegal tiene muchas aristas o muchas variables. Una de ellas son las acciones propias de interdicción, que es el trabajo en campo. Otra es efectivamente tratar de controlar los insumos que pueden ir hacia la zona, principalmente combustible, en el caso de la minería aluvial, como es en Madre de Dios, o los explosivos para el resto de la minería, que es filoniana, en vetas o subterráneas. Luego también tenemos desbalance patrimonial, que es un trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, o evasión o elusión de impuestos por el lado de la SUNASA. Son muchas variables con las cuales hay que actuar, no nos fijemos o nos concentremos solamente en una de ellas, porque el trabajo es integral. Claro, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, sin duda es integral, pero esta es una variable importante, ¿no? Sí, entonces por eso es interesante ver cómo ha progresado en el caso de la minería, esa variable. Del abastecimiento de combustible, lo que se ha hecho es establecer puntos de control. La SUNAT está encargada de fiscalizar este insumo que va a la zona, no solamente el combustible, como es el caso del petróleo, sino el mercurio, que es el elemento que se utiliza para poder separar el oro y que es contaminante en las fuentes de agua. Sin embargo, como toda actividad ilícita, siempre busca mecanismos alternativos de cómo evadir, digamos, los puestos de control y hay que hacer un seguimiento también de cómo establecer otros puestos de control para evitar que por ahí se vayan a esta minería ilegal. Sobre todo que hoy día las penas ya son bastante severas, porque ya no es un tema simplemente pagar una multa, una fianza o pagar o digamos
una pena privativa de menos de 4 años, con la cual no va efectivamente a la cárcel, sino son penas que pueden ir 7 a 8 años, con lo cual de todas maneras el responsable va a la cárcel. ¿Cuánta gente se ha procesado, cuánta gente está denunciada por esto hoy en día? Bueno, procesados hay varios, no tengo una cifra exacta. Esto en realidad detrás de ellos, hay que tener en cuenta que los mineros ilegales, si bien vemos muchos en las zonas, muchos mineros, en realidad muchos de ellos son explotados o son utilizados. Detrás de ellos son grandes grupos organizados que tenemos de distintas nacionalidades. Son ellos los que están detrás, digamos, están siendo investigados en el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera está viendo qué tipo de desbalance hay para poder también tomarlos por ese lado. Y en cuanto al tema de control de aeropuertos, porque buena parte de la minería ilegal se vende fuera del país, ¿no? Entonces yo entiendo que parte sale por aviones y parte sale por tierra, sí, por Puno. ¿Cómo se está manejando el tema de los aeropuertos y cómo se está manejando la salida por Puno? Bueno, ahí con el caso del aeropuerto simplemente lo que se tiene es un mayor control por parte de la policía para ver qué es lo que se está transportando o saliendo, sobre todo de Puerto Maldonado hacia Lima o hacia otras localidades, para tratar de verificar que el oro que se esté transportando tenga una procedencia legal. ¿Y cómo se ha logrado ese mayor control? ¿Más agentes? Más agentes o una inspección en realidad más, ¿cómo se puede decir? Más intensa de todo lo que se está transportando o está saliendo de la zona de Madre de Dios. ¿Y hay cifras de cuánta gente más han atrapado? No tengo cifras de cuántas más. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, hace poco se pudo ver en los medios que se habían incautado. Claro, eso ha sido más en la parte de transporte, aunque parte ha sido por el puerto, alrededor de media tonelada de oro, ¿no? En la cual quizás fruto de mayor intensidad en la fiscalización y el control, tanto en carretera como en aeropuertos, nos está trayendo estos resultados, ¿no? Y en el caso de la frontera con Puno, ¿qué están haciendo? Y ya antes que nos gane el tiempo. En Puno, en realidad es más establecer un punto de control para los combustibles y el destacamento policial, que lo que tiene que hacer es un mayor patrullaje en la zona para evitar que regresen los mineros ilegales en la zona de Alameda. Yo también quería comentar algo en el cual el Ministerio no solamente está, el Ministerio de Energía y Minas no solamente está dedicado a lo que es por un lado la formalización de aquellos mineros que tienen condiciones de formalizarse o en el apoyo a la interdicción que se hace de manera multisectorial, sino también estamos trabajando en apoyo a los gobiernos regionales y a los distritos, a los gobiernos locales, en la remediación de las zonas que han sido impactadas por este tipo de actividad. Y hace poco hemos inaugurado unas obras, un canal de irrigación que va a ayudar a distintas localidades o zonas para poder mejorar las aguas que tienen para sus cultivos, ¿no? Ya hasta la fecha, en 2 a 3 años hemos más o menos destinado alrededor de 16 millones de soles en una serie de obras de remediación o estudios, tanto para descolmatar los ríos, obras de irrigación, inclusive proyectos de agua y saneamiento también, en estas localidades afectadas principalmente en Puno por la actividad ilegal en Alameda. Perfecto, Guillermo, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Enrique. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.